es una palabra que ya la he predicado en alguna oportunidad en nuestro templo más chico, pero sentía de parte de Dios poderla compartir un poquito más profunda. Ese es el título. No sé si ustedes conocen la película esa. ¿Sí? Los de más de 30 años, sí, seguro. Volver al futuro. Bueno, lo que dicen no, se pueden retirar, por favor. No van a entender la predica. Bueno, volver al futuro. Piensen un segundo en esas palabras. ¿Cómo voy a volver? Si volver es un pasado y el futuro es obviamente adelante. Volver al futuro. Piensen una vez más. Volver al futuro. Volver al futuro. Este binomio de estos dos hombres, la película en toda su saga, creo que son 4, siempre se basa en algo en común. Tienen un propósito, tienen un objetivo. Ir a su pasado y tratar de redireccionar las cosas para que en el futuro no termine impactando negativamente lo que pasa a sus familias. Voy a decirlo para que todos lo entiendan nuevamente. Ese binomio tiene un propósito. El propósito es viajar a un pasado para modificar el pasado para que en su presente y en el futuro no impacte negativamente. Básicamente, las 4 sagas se basan exactamente en lo mismo. Por eso el título del mensaje es Volver al futuro. Y quiero hablarte de un hombre que tuvo que hacer esto para modificar su descendencia. De un hombre que tuvo que pasar, que tuvo que modificar ciertas situaciones de su vida para que el día de mañana no termine impactando negativamente sus decisiones, las que estaba tomando en algún punto erróneas. Por eso voy a hablarles acerca de David. David es ese muchachito que les hablaba el fin de semana pasado, que había matado a Goliat, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, David, después de que mata a Goliat, no se pone todas las cosas color de rosa. Después de ese momento, como te dije, que muchas veces cuando hay que responsabilizar a alguien, el propio rey Saúl se enoja mucho con David porque mató a Goliat y porque la gente lo empezó a aclamar a David. La gente empezó a decir, qué bueno David, cómo me gustaría pelear como David. Ya hacían pancartas y todo de David, propaganda de las ovejas que cuidaba y todo lo demás. Entonces todo el mundo quería ser como David y eso al mismo rey trajo envidia, celo. Entonces llegó un momento pero tal era el celo, la envidia que tenía acerca de lo que Dios estaba haciendo con David, que decidió matarlo. Lo decidió matar. Lo quiso matar. Entonces lo empezó a perseguir. David tuvo que correrse, tuvo que irse. Empezó a escapar. De ahí a donde David se mete en la cueva de Adulán, donde están los 400, esto que yo te nombro, que eran muchas veces perdedores, estaban endeudados, frustrados, depresivos. Y de ahí sale un ejército nuevo. Dios empieza a transformar sus vidas, a cambiar su perspectiva. Y desde ese momento, David empieza a influenciar a las personas y salen de ese lugar. Pero cuando salen de la cueva de Adulán, ellos emprenden un viaje. Y tenían que irse lejos de la tierra de Israel, porque ahí era dominio de Saúl y Saúl buscaba matarlos, a él y a todos los que le seguían. Entonces, ¿a dónde va a encontrar refugio? ¿Saben a dónde va a encontrar refugio? En la tierra filistea, en un lugar llamado Siclac, que pertenecía a los filisteos. Los filisteos eran aquel que habían presentado a Goliat para pelear contra David. Entonces uno se explica y se empieza a preguntar, ¿cómo puede ser que el que mató a Goliat, al mejor hombre de los filisteos, hoy ese mismo hombre esté buscando refugio en ese lugar? Hizo un pacto con uno de los reyes de ahí y le dijo, mira, yo tan solo quiero que me prestes un poco de territorio. No te voy a molestar, no te voy a interferir en nada y a cambio te ofrezco que cuando haya pelea, cuando haya luchas, cuando haya que hacer diferentes cosas,
cuando haya que hacer diferentes cosas, yo y mi ejército van a pelear por ustedes. Ese es el trato básicamente que hizo David. Quiero que entiendan, David estaba en tierra filistea, en tierra enemiga. Y para cubrirse de lo que había hecho su propio rey, corriéndolo por envidia, él tuvo que buscar refugio en las arcas enemigas. Y él básicamente, de una manera u otra, estaba prostituyendo, es fuerte la palabra, pero estaba prostituyendo lo que Dios le había dado. Lo que Dios le había dado era la capacidad para vencer gigantes. Era la capacidad y el talento para voltear imposibles. Y eso él usó para buscar refugio. Entonces, cuando estaba con el rey de Filistea, de los filisteos, le dijo: está bien, David, yo te voy a dejar en este lugar, pero mirá, hay gente que está en contra tuyo. Y obviamente nos terminaste matando al mejor hombre, pero yo sé que eres un gran guerrero y sé que los 400 que te siguen inspiras algo en ellos que están dispuestos a dar la vida por vos. Así que por ese motivo te voy a dejar este lugar. Te voy a dar pan, te voy a dar comida y te voy a dar agua para toda la familia de los 400. Entonces ese fue el trato. Pero llegado el momento, cuando habían pasado un par de meses, pasó lo que temía que iba a pasar David. Filistea entra en guerra con alguien más y lo que había prometido David tenía que cumplirlo. David y los 400 hombres tenían que salir a pelear por un Dios que no era el Dios de ellos y por una tierra que no les pertenecía. Peleando peleas que no tenían que pelear. David erróneamente hizo ese pacto y tuvo que salir a pelear, insisto, por un Dios que no era su Dios y por tierras que no eran su tierra. Entonces, en ese contexto está escrito 1 Samuel capítulo 30 y lo vamos a leer. Desde el versículo 1 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Quiero que entiendan esto, por favor. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que les habían llevado al seguir su camino. En el tiempo de antes, cuando estaban por pelear en una tierra, no peleaban en el lugar donde la tierra iban a poseer, sino que peleaban en un lugar donde acordaba. Este rey ya había acordado el lugar a donde iban a pelear. Entonces David, junto con sus tropas y los otros 400 hombres, emprendieron viaje. Cuando ellos emprendieron viaje para llegar al lugar donde tenían que pelear, al tercer día de eso, vino gente y terminaron llevando cautivos a los hijos pequeños, a las hijas pequeñas y a las mujeres. Y a donde ellos estaban asentándose, a donde David había hecho un acuerdo con el rey de ese lugar, terminaron quemando absolutamente todo. Cuando David se fue a pelear, una pelea que Dios no le dijo que pelee. Cuando David se fue a un lugar que Dios no le había dicho que vaya. Ellos no sabían, porque obviamente en ese tiempo no había ni WhatsApp, ni teléfono, ni nada. Entonces ellos seguían y estaban en el lugar a donde la pelea tenía que ser. Pero llegado el momento, cuando ellos llegan, David junto con sus 400 hombres, los otros príncipes que estaban al lado del rey de Filistea empezaron a decir: ¿de verdad confías en este hombre? ¿De verdad confías en David? Ey, no te olvides que este nos terminó matando a Goliat. ¿Cómo va a pelear este con nosotros? ¿Cómo lo vamos a sumar para nosotros? ¿Te volviste loco, rey, acaso? ¿Qué te hace pensar que cuando estemos en medio de la batalla, no sea él con los 400 que nos termine matando a nosotros? Nosotros no confiamos en él. Mándalo de nuevo. Si vos tenés algún tipo de pacto con él, está bien, pero no queremos que pelee con nosotros. Nosotros podemos vencer al resto.
Mándalo de nuevo a donde le prestaste para que esté. Entonces David había emprendido un viaje como de 5 días al lugar donde iban a pelear para que cuando llegue le digan que no lo iban a necesitar, porque había gente que desconfiaba de él. Entonces el mismo rey le dijo: ¿sabes qué, David? No quieren que pelees con nosotros. Volvete a tu lugar. Volvete al lugar a donde te habíamos prestado. Anda a ese lugar. Insisto, recuerda lo que es volver al futuro. Es irme a un pasado para modificar una mala decisión que no termine repercutiendo negativamente en mi presente y en mi futuro. ¿Se acuerdan? David, volvete. No te necesitamos. Volvete a ese lugar. Pero cuando David vuelve, se encuentra con un panorama totalmente desolador. No hay hijos, no hay hijas, no hay esposas, no hay casa, no hay nada. Exiliado, ni su propio rey lo quiere. Saúl lo quería matar, a él y a sus 400. Y encima, cuando parecía que el panorama no se podía complicar más, sí, señores, se puede complicar más. Ese hombre llegó y solamente tenía su armadura y lo que tenía en el caballo. Nada más. Se quedó sin absolutamente nada. Y vos te pones a preguntar por qué. ¿Por qué un hombre que hizo algo tan pero tan bueno tiene que pasar por algo tan pero tan malo? Lo único que hizo David fue matar a Goliat, sacarlo de la opresión a todo un pueblo de Israel, liberarlo de esa cautividad, hacerlo libre de eso, y por eso la terminó pasando muy mal. Pero como yo siempre digo, que aquellos que ven el proceso como algo malo nunca van a llegar al suceso. Por eso yo creo que el proceso es tan pero tan bendito cuando es de parte de Dios, porque cuando entendemos que el proceso lo mandó Dios, recién se convierte en un suceso. Parece un trabalengua, pero ya lo van a terminar de entender. David se vuelve con sus 400 valientes. Versículo 4. Ya David se encuentra con el panorama ese. Dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Alguna vez lloraste de esta manera? ¿Alguna vez lloraste así hasta quedarte dormido sin tener fuerzas para seguir llorando? ¿Te pasó? ¿Y quién estaba a tu lado? Obviamente no quiero que me contestes, pensalo. Cuando lloraste de esa manera, ¿quién estaba a tu lado? Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Quiero que entiendan esto, por favor. David no le pidió a nadie que lo sigan. David jamás quiso formar un ejército. David jamás le pidió a estos hombres que dejen su familia o que la lleven junto con ellos a donde David iba. David jamás les pidió absolutamente nada. Pero sin embargo, cuando la cosa se puso mucho más fea de lo que alguien podía llegar a imaginar, ellos estaban hablando de apedrearlo a David, de matarlo a él. ¿Qué hizo David para tener que aguantar
o pasar por eso. Si nosotros viéramos que la película se termina ahí, diríamos, el peor error de David fue matar a Goliat. El peor error de David fue ser más valiente que alguien más. El peor error de David fue querer buscar un cambio que la gente no buscaba. Entonces las mismas personas que David no les pidió que le siguieran, ya estaban hablando de apedrearlo. Algo muy parecido a lo que le pasó a Moisés cuando Moisés está frente a las aguas. Algo muy parecido a lo que le pasó a Jesús cuando está crucificado en la cruz del Calvario. Y aquí yo veo que los hombres y las mujeres que tienen grandes propósitos para Dios, son personas que son muchas veces dejadas solas. Son personas que son señaladas, apuntadas. Si yo fuese el pastor haría esto, si yo fuese la pastora haría de esta forma. Si es verdad que tienen tanto amor haría esto, aquello. Nosotros como que no tenemos armas para defendernos. Siempre tenemos que guardar silencio, llorar en amargura de alma y dejar que toda la gente hable de nosotros cuanto quieran y hasta que se cansen. David tenía 400 personas, que esas mismas personas hablaban de apedrearle. A Jesús, cuando estuvo crucificado, solo uno de los 12 estaba presente, el resto ya no estaba. Entonces yo me doy cuenta acá que aquellos hombres que muestran al Espíritu Santo, que aquellos hombres que son determinados, decididos y convencidos en quien creen, muchas veces son la parte más ínfima. Son los locos de una sociedad que no apuesta nunca a mostrar a Jesús como tenemos que mostrarlo. Pero hay algo que David hizo diferente a como siempre lo hizo. Y digo diferente porque lo hizo diferente con respecto a lo que la gente hacía. Dice que David se fortaleció en Jehová. Él lo buscó a él. Él no buscó hablar con los 400. David sí había sido una especie de líder positivo, de un psicólogo cristiano, para cuando ellos llegaron endeudados, frustrados y llegaron totalmente en ruinas. David sí fue la persona que los levantó en la cueva de Adulam, pero en Siclag, esos 400 a quienes levantó, hablaban de matarlo a David. ¿Saben las veces que tuve que pasar por eso? Personas a las cuales hemos bendecido, hemos recuperado la familia en base a lo que el Espíritu Santo hizo. Los hemos establecido, hemos trabajado, hemos dado identidad y después nos apedrearon. ¿Se imaginan la cantidad de personas? Pero David se fortaleció en Jehová. Es por eso que muchas veces no pasan el proceso. Porque ustedes quieren apoyarse en las personas. Quieren apoyarse en si Dios me hubiera dado la mamá que yo quería. Si Dios me hubiera dado el papá que yo soñaba. Si Dios me hubiera dado la pareja que me apoye. Si Dios me hubiera dado un hijo conforme al corazón, como alguien que sirve a Dios. Y por eso jamás podemos salir del lugar a donde nos encontramos. Porque siempre queremos apoyarnos en las personas. Pastor, ¿pero está mal apoyarse en las personas? No, no está mal. Pero está mal que cada vez que pasas algo, el primero que se entera es alguien que podés tocar de carne y hueso. Y no es Dios. David levantó a 400, pero los 400 los querían destruir a él. Un rey, todo un pueblo y 400 personas más querían matarlo a David. Y David se angustió mucho. Versículo 6. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma.
cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David. Y Abiatar le acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los vas a alcanzar, y de cierto librarás a los cautivos. Y partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higo seco y dos racimos de pasa. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él respondió, el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque yo estaba enfermo. Pues hicimos incursión en la parte del Negev, y es donde los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me vas a matar, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, porque todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David, desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino que 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó, repetí conmigo, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Y tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino cada uno su mujer y sus hijos, de los que los tomen, y se vayan. Y David dijo, digan conmigo, y David dijo: esto es tremendo. No hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda en el bagaje. Les tocará partes iguales. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta el día de hoy. Básicamente te explico qué pasó. David le pide el efod. El efod es una indumentaria que era característica de los sacerdotes en ese tiempo. Presten atención, 400 hombres hablaban de apedrearlo. Esos 400 también estaba Abiatar. Abiatar era el sacerdote. Abiatar también era parte de la iglesia. Y Abiatar también estaba en las conversaciones de que había que apedrearlo a David. Pero David se fortaleció ¿en quién? ¿En quién? Y le dijo: hey, Abiatar, dame el efod, yo me lo voy a poner. Y empezó a hablar con Dios y le dijo: ¿los puedo perseguir? ¿Los voy a alcanzar? ¿Puedo enmendar mi error? Yo sé que tendría que haber quedado en este lugar, no en Siclag, sino en mi tierra, en la tierra de Israel. Es un error que cometí. Traje a estos 400 y a esas mujeres también, junto con sus hijos. Pero por favor, me das la oportunidad. Los voy a seguir, los voy a alcanzar. ¿Me das la oportunidad? Y Dios le dice: sí, seguilo.
A todos, los vas a alcanzar a todos. A todos. David agarra a los 600 que estaban con él, porque se habían sumado, y dice que mientras iban corriendo, iban en los caballos y demás, se encuentran un egipcio, el egipcio los termina llevando donde están los otros, pero hay 200 que se terminan quedando en el camino. Y yo te voy a enseñar cómo es la gente, y yo estoy acostumbrado muchas veces a lidiar con esos patrones en la gente. No te olvides de esto, por favor, porque es una enseñanza que te vas a llevar para toda la vida. Los 400 que estaban, lo querían matar a David. David consulta, le da de nuevo una esperanza y le dice, los vamos a alcanzar. Cuando empiezan a ir en tras y en pos de lo que le habían quitado, van 600. 200 se quedan. Los otros 400 terminan de recuperar todo, y encima de que recuperan todo, señores, encima de que recuperan todo, le traen el botín de lo que le habían robado a ellos. Cuando llegan al lugar, ya con sus esposas, sus hijas y todo el botín, esos 400 que hablaban de apedrearlo a David, llegan y hacen esto. Todo esto conseguimos. Y ustedes, los 200 que se cansaron, perdedores. Y ustedes, los que se quedaron ahí, miedosos. ¿Saben qué? A sus esposas y a sus hijas, eso nada más. Del botín no le vamos a dar nada. Oh. Así habla la gente. Y David dijo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? ¿Vos hablaste con Dios? ¿Vos le diste esperanza? Parafraseando, David le habrá dicho, vos sos uno de los que me quiso apedrear. Vos sos uno de los que hablabas mal de mí. Y hoy te querés poner en juez por aquellos que se cansaron, que cuidaron tu equipaje, lo poco que nos quedaba. Hoy ustedes, porque llegaron a Jesús hace 6 meses, son mejores que aquellos que hace años no llegan. Hombres que llegaron hace 6 meses cambiaron. Quieren hacer entender a sus mujeres lo que por 20 años no hicieron y se ponen en tono de juez. Mujeres lo mismo con respecto a sus esposos, hijos iguales. En cambio, los que consultamos con Jehová, los que somos como David, decimos, hey, esto es en partes iguales. Jesús murió por todos, no por algunos. Jesús tiene un plan y es alcanzar a todo el mundo, no solo a algunos. Pero así habla muchas veces la gente, señores. Por eso a mí me llama poderosamente la atención, si ustedes leen todo de 1 Samuel 30, dice que quien alcanzó fue David. ¿Cómo, pastor? Sí. Quien lo alcanzó fue David. Todos los otros son desconocidos. Entonces, pastor, los otros solamente son parte del plan. Dios solo lo conoce a David. Pastor, pero somos 500 en este lugar. Dios los conoce. Dios los conoce. ¿Cómo te comportás en las tribulaciones? ¿Hablas como los 400 o hablas como David? ¿Qué es lo que sale de tu boca cuando alguien te cuenta una mala noticia? ¿Consultás con Jehová o hablas como los 200? ¿Hablas como los 400? Ahí está la respuesta si Dios conoce tu nombre o no. Si hablas como los 400, está difícil. Pero si sos de aquel o de aquellos o de aquellas
que consultan con Jehová, estoy seguro que Dios sí los conoce por su nombre. Es difícil. Nosotros creemos en Dios. Dios puede prosperarte, puede bendecirte, pero está en juego la salvación. Dios nos lleva a desconocidos a su morada. ¿Ustedes llevan a algún desconocido a su casa? ¿Ustedes llevan a algún desconocido a su casa? Dios tampoco hace eso. Dios tampoco lleva a su morada a desconocidos. Y esto está fuerte. Pastor, ¿y qué? ¿Cómo hacemos? Yo siempre digo que lo que hicimos hasta el día de ayer ya no se puede recuperar. Pastor, pero estamos hablando de recuperarlo todo. Lo que hiciste ayer ya no puedes enmendarlo. Pero lo que hagas hoy va a determinar lo que pase en tu futuro. A David se le dio la oportunidad de corregir el error que nunca tendría que haber hecho. Si David estaba en esa pelea que no tenía que pelear, David iba a terminar muriendo. Por eso Dios termina traslocando los planes y le dice: David, en ese lugar no te quieren, no vas a pelear. Si David peleaba esa oportunidad, la misma gente que estaba al lado de David lo iba a matar. Si lo mataban a David, se apagaba la lámpara de Israel. Se apagaba la lámpara de Israel, Israel iba a vivir en cautiverio. Entonces, por ese motivo, Dios permite que David enmende su error y que pueda recuperar todo lo que había perdido. El tiempo no, las personas que había perdido. Si hay algo que en lo personal, y por favor ponete de pie porque estoy terminando. Todo el botín, absolutamente todo. A lo mejor ese botín para alguien es familia. A lo mejor ese botín para alguien es vencer las adicciones, es recuperar el hogar. Porque mucha gente tiene casa pero no tiene hogar. Volver a tener paz, primero en su corazón y luego con sus pares. Y Dios te está dando la oportunidad de que corrijas lo que en algún momento el enemigo quiso que sea perpetuo. Dios lo está haciendo temporal. Te está dando la oportunidad que puedas consultar con Él, que esta vez no te equivoques. Y David lo recuperó absolutamente todo. Todo. Pero quiero quedarme con esto. Por favor, les voy a pedir, sean conocidos en los cielos. Mucha gente busca ser conocido en la tierra. Nuestra carne, nuestros huesos van a perecer y un día vamos a morir como todo el mundo muere. Pero vamos a vivir eternamente de acuerdo a lo que nosotros hagamos en la tierra. No se olviden que Dios lleva al cielo solamente a conocidos. Pastor, pero ¿alcanza con venir solamente a la iglesia los domingos? Preguntarle a los 400 si alcanzó. Dios dice que solamente David los libró. Pastor, pero ¿cómo puede ser que David, si David no lo pudiese haber hecho solo? Sí, si Dios se hubiera querido lo podría haber hecho solo. Porque fue Dios quien lo autorizó, quien lo habilitó para que recupere todo lo que había perdido. No se trata de la gente, no se trata de cuántos somos, no se trata como ven las personas. Las personas ven esta iglesia así preciosa y deben decir: wow, ahora sí podemos conquistar todo. Y para mí podíamos conquistar todo cuando éramos 5 bajo de un árbol. Me daba igual quién esté, me daba igual, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ese es el problema, que muchas veces buscamos apoyarnos en las personas, buscamos y dependemos tan emocionalmente que alguien nos aplauda,
que alguien nos apruebe, que alguien nos diga qué bueno. Dependemos de las personas porque no consultamos a Jehová. Y hasta que no consultemos a Jehová, jamás vamos a tener la aprobación de Dios. Seremos solamente personas que en algún momento pertenecíamos a los 400 o a los 600, pero que no fuimos conocidos en los cielos. Pero aquellos que son conocidos en los cielos, señores, aquellos son los que Dios llama a su morada. Aquellos son los que Dios les da la autoridad y el poder para manejarse como Él se maneja en la tierra. Él dice que aquellos que sean conocidos en los cielos, los espíritus inmundos les iban a temer, que en su nombre iban a echarlos afuera, que iban a beber cosas mortíferas y que nada les iba a pasar, que en su nombre íbamos a sanar y hacer cosas como las que acabamos de ver antes de que comience la prédica. ¿Por qué? Porque somos conocidos en los cielos. Pastor, ¿y cómo se hace eso? Pastor, ¿y cómo se hace eso? Poneme por favor, Marito, el último, el efod. El efod es simple, es oración. Si no hay oración, ni siquiera comenzamos. Ni siquiera comenzamos. Si no hay oración, no, Dios no los conoce. Eso tipificaba un sacerdote en el tiempo de David. Pero ¿saben hoy cómo me doy cuenta que alguien ora? Por sus frutos. Por sus frutos. Por sus frutos. Dios quiere darte la posibilidad de que recuperes todo. Pero por favor, tenés que ser conocido en los cielos. No importa si no sos conocido en la tierra. No importa. No importa. A Jesús no vino a la tierra para hacerse popular. Jesús vino a la tierra por salvación. Jesús no vino a la tierra para hacer más rico a uno, para resolverle el matrimonio a alguien. Es muy fuerte lo que les estoy diciendo. Jesús no vino a eso. Yo soy pastor y si no anuncio lo que Él me dijo que anuncie, estamos en problemas. Jesús no vino a hacerte una vida mejor. Jesús no vino a hacer eso. Pastor, entonces eso está mal que pidamos. No, no está mal. Pero el objetivo principal de eso no es arreglar tu familia. El objetivo principal de ese es que vos, tu alma no se pierda. Y una vez que Él está en vos, todo lo que está a la vuelta empieza a brillar. El espíritu que estaba en David hizo que otros más empiecen a brillar. El espíritu que estaba en David, insisto, hizo que 400 hombres recuperen algo y que en unos meses después entren por la puerta grande de Israel, siendo Él el rey de todo Israel. Porque cuando hay un hombre y una mujer de Dios, los que están a la vuelta se dan cuenta. Se dan cuenta. Y ahí empezás a recuperar todo lo que en algún momento el enemigo te ha querido quitar. Por eso quiero que cierres tus ojos, por favor, y que te acuerdes. Dios te está dando la oportunidad en esta noche de que vuelvas a un futuro. De que te acuerdes cuándo fue el momento en donde le diste la espalda a Dios. Cuándo fue el momento que empezaste a consultar con alguien más que no era Dios. Empezó a tener más relevancia un horóscopo, un vidente, un hechicero, un brujo, lo que dice la gente, la economía, y dejaste de consultar con Él. Cuando la palabra de Él dejó de ser la autorizada, la primaria. Cuando dejaste de confiar en Él. Cuando empezaste a escuchar más a alguien del mundo o a alguien que solamente estaba influenciándote negativamente y no le consultaste a Jehová. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que dejaste que muchas veces las palabras de los que viven contigo te terminen hiriendo de una manera que Dios no deseaba? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue ese momento que dejaste de creer? ¿Cuándo fue ese momento que se apagó la fe? ¿Cuándo fue ese momento que la lámpara de Israel, lo que Dios había depositado en tu corazón, se terminó perdiendo? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que se acabó esa esperanza, señores? Y te vas a recordar y el Espíritu Santo te va a llevar a ese momento a donde esas malas decisiones terminaron muchas veces de corromper toda una familia. Y dijiste, si Dios me diera la posibilidad, si Dios me diera la posibilidad de volver 15 años atrás, si tan solo 20 años atrás volviera con lo que sé hoy, sería un mejor padre, sería un mejor ejemplo, seguiría a Dios bajo cualquier circunstancia. Si Dios me diera esa posibilidad, ¿por qué, Señor? ¿Por qué te di la espalda? Pero hay una buena noticia en esta noche. Dios está en este lugar y yo sé que hay personas
personas que están consultando, que se han puesto en su corazón, que tienen el efod, que tienen oración y que están consultando al Señor. Padre, pero estoy a tiempo de recuperar lo que el enemigo me quiso quitar. Papito amado, estamos a tiempo, Señor, de hacer un avivamiento en La Rioja, en Argentina. Estamos a tiempo, papá. Y el cielo está diciendo sí. El cielo está diciendo sí. Y a cada persona que muchas veces el enemigo lo había tenido en el suelo, hoy se vuelve a levantar en el nombre de Jesús. Insisto, lo mejor que te podés llevar de este lugar es la salvación. Yo sé muy bien que hay gente que está destinada muchas veces a perderse. Lo sé, son muchos los llamados y pocos los escogidos. El día de mañana, cuando estemos allá en los cielos, solamente veremos esas caras de aquellos que fueron conocidos para Dios, aquellos que consultaron con Él, aquellos que no se vencer muchas veces por lo que la gente decía, sino que escucharon lo que Dios decía. Y hoy Dios te dice: no te detengas y avanza en el nombre de Jesús. Avanza en su nombre. Empezá a pelear por aquellos que el enemigo te había quitado. Empezá a luchar por ese dominio propio que muchas veces Satanás había terminado influenciando. Yo siento a Dios en este lugar. Cuando Dios empieza a moverse de una manera diferente, es cuando Dios toca los corazones. Señores, este es el momento, este es el tiempo. Pastor, si yo podría viajar unos años atrás, seguro, papito, podría haber avisado, podría haber quitado ese abuso, podría haber quitado, padre, esos golpes, esa violencia. Si yo, papá, pudiera viajar unos años atrás. Pero hoy Dios te está dando la oportunidad, hijo, hija, varón, mujer, te está dando la posibilidad de que recuperes lo que el enemigo muchas veces te ha quitado. Espíritu Santo, en esta noche he predicado tu palabra y creo y confío, Señor, en esas manos, papito, que están buscándote en esta noche. Creo y confío, Jesús, en las palabras de cada uno de ellos. Yo sé muy bien que en este lugar, Señor, hay hombres y mujeres que te van a adorar, que van a recuperar, que te dicen, Señor, y hay muchas veces que están llorando con amargura de alma, pero hoy te están consultando. Podremos recuperar. Vale la pena, pastor. Mira, iglesia, yo sé que en algún momento te habrás preguntado: ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy? Si solamente sale esto, me falta lo otro. ¿Vos crees que David no se lo preguntó? ¿Vos crees que David no dijo eso en algún momento tirado en una tierra que no era la de él? ¿Vos crees que David en algún momento no consultó eso? Pero bendito sea Dios que no se rindió. Bendito sea Dios que no bajó los brazos. Bendito sea Él que empezó a consultar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él dijo: Señor, los persigo. Y ese hombre hasta el día de hoy me sigue esperando. David es un hombre que inspira. Es un hombre que te enseña a no bajar los brazos. Es un hombre que te dice que cuando pecaste te puedes arrepentir y Dios te vuelve a usar. Y hoy estoy soltando lo que le pasó a David, que le pase a cada uno de los que están en este lugar. Estar a tiempo, sí, estar a tiempo. Seguro, pastor, sí, estar a tiempo. Hijitos, estar a tiempo. Y lo recuperó todo David. Sé muy bien que en el camino ha quedado gente cansada. Sé muy bien que en el camino ha quedado gente